Ok, buenas noches. Un gusto poder estar con ustedes. Siempre es un verdadero placer. Y fue muy lindo ver estos videitos y el trabajo que están haciendo. Por la gracia del Señor, la iglesia sigue avanzando, hay futuro y podemos pensar más allá del año 2100, una iglesia bien establecida, fundamentada en los principios del reino de Dios, los mandamientos del Señor que son tan gratos para nuestras vidas. Yo quería hablarles un poquito de algo que lo titulé La vida que agrada a Dios. Y quisiera que todos tengan su Biblia a mano. Vamos a leer varios pasajes. Me gustaría que sigan la lectura con sus Biblias. Es bueno siempre poder seguir, o aparece el texto en la pantalla o uno sigue con su propia Biblia. Y el primer pasaje que quisiera leer es 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Y yo quisiera leer de aquí 3 versículos y mientras los leemos, me gustaría que cada uno capte qué le deja en sí, qué imagen saca de estos 3 versículos. Dice 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Al leerlos yo me dije, ¿cuál es la propuesta de estos versículos? ¿Qué me pide Dios? ¿Qué me dice Dios a través de esta palabra? Y para mí la propuesta es aceptar 3 principios de vida muy sencillos. El primero es justamente sencillez. Eso es lo que se desprende al leer estos 3 versículos. Sencillez, humildad y dependencia de Dios. Esta vida así agrada a Dios. Una vida sencilla, una vida humilde y en dependencia de Dios. Ese es el camino que nos señala continuamente la palabra. Cuando leemos las escrituras en todas partes, vamos a encontrar estos principios de sencillez, de humildad y dependencia de Dios. Piense un momento, ¿no fue así la vida de Jesús? Lo vivió en una forma muy sencilla. No le hizo falta casi nada a él. Una vida sencilla, una vida de humildad. Lo demostró continuamente y en total dependencia del Padre. Y esta es la vida que el Señor pide para nosotros. Sencillez, humildad y dependencia de Dios. Ese es el camino que nos señala continuamente la palabra. Un estilo de vida sencillo, un carácter humilde y una total dependencia del Padre. Esto sí agrada al Señor. Y me hice la pregunta, ¿por qué Dios quiere llevar a las naciones, no solo a nosotros, no solo a la iglesia, a las naciones y nuestras vidas en particular, a la sencillez
a la humildad y a la dependencia del cielo. ¿Por qué Dios quiere que las naciones vivan así, que la iglesia viva así, que cada uno de nosotros viva de esa manera? Y la respuesta que encontré es para que no nos destruyamos a nosotros mismos. Cuando salimos de este estilo de vida, nos destrozamos, nos destruimos. Cuando una nación sale de este estilo de vida sencillo, de dependencia de Dios, se destruye a sí misma. Cuando un cristiano deja este camino, comienza a destruir su propia vida. Por eso Dios nos llama a esta vida. Vez tras vez, Dios tuvo que intervenir en las naciones, especialmente en Israel, o en la vida particular de las personas, para que vuelvan al camino de la sencillez, la humildad y la dependencia. Y el Señor se las arregla continuamente para llevarnos a ese camino, para hacernos volver al camino. Y ocurren cosas, y ocurren situaciones, y ocurren problemas que nos vuelven otra vez al camino. Y volvemos a doblegar nuestro corazón, a buscar a Dios, a depender de Él, y a decir: Señor, yo no soy sabio, te necesito de ti. Tenemos que quebrar el corazón y darnos cuenta que la vida sencilla es la vida fácil, la vida que Dios quiere para nosotros. Que a veces nos complicamos de gusto la vida. Rápidamente nos sentimos fuertes, nos sentimos autosuficientes y entonces Dios interviene para que no nos destrocemos a nosotros mismos. Jesús lo enseñó y lo enseñó con su ejemplo. Él nos mostró con su ejemplo ese estilo de vida. Para que esto sea posible, Dios en Jesús tomó la delantera y nos dio el ejemplo. El pasaje tan conocido de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, nos habla tan clarito acerca del camino que Dios tomó en Jesús, mostrándonos que ese es el camino. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta escalera descendente que tomó el unigénito Hijo de Dios, haciéndose siervo de los hombres y humillándose hasta morir desnudo en una cruz. Es el mayor ejemplo que podíamos recibir los seres humanos. Morir en una cruz a la vista de todos, desnudo, y era Dios en Jesús que lo estaba haciendo. Es la gran bofetada al orgullo de los pueblos. El omnipotente Dios, el todopoderoso Dios, desnudo, colgado de una cruz. ¿Quién puede levantar la cabeza cuando ve esto? Después del semejante ejemplo de humildad, ¿quién se atreve a levantar la cabeza y decirle a Dios: ¿qué haces? Todos tenemos que doblar nuestra cerviz, agachar nuestras cabezas y humillarnos delante del Señor. Él, el Todopoderoso,
nos dio el ejemplo. Jesús lo enseñó como vimos con el ejemplo y lo enseñó con la corrección y con la palabra a sus discípulos. Se lo enseñó a ellos en forma muy clarita. Además de enseñar con el ejemplo, en el Evangelio de Marcos, Jesús le enseñó a sus discípulos con palabras y con corrección a transitar ese camino. Marcos capítulo 9, verso 33 al 37. Si tiene su Biblia ahí, Marcos 9, 33. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó. Otras veces que llevaban a la casa, los discípulos le preguntaban a Jesús por lo que había dicho, que le explicara un poco. Por ejemplo, en Marcos 10, ahí los discípulos son los que le preguntan a Jesús cuando habló acerca del divorcio, que les volviera a explicar. Pero en este caso es Jesús quien pregunta, en lugar de los discípulos. Y le preguntó, ¿qué discutías entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron. No se atrevieron a abrir la boca, porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En el verso 31, Jesús le vuelve a decir a sus discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores y lo matarán. Y ellos comenzaron a discutir entre sí quién iba a ser el mayor. O sea, después que lo maten a Jesús, ¿quién va a ser el mayor? O sea, hay algo ahí que suena tan extraño a nuestros oídos. Suena tan extraño que esos discípulos tan queridos por nosotros, Mateo, Juan, hombre que lo leemos y nos deleitamos con su palabra, un Pedro predicando el día de Pentecostés, que hayan estado discutiendo, bueno, cuando lo maten a Jesús, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el jefe entre nosotros? O sea, suena tan extraño, ¿no? Y ellos decían, ¿quién será el mayor entre nosotros? No hay duda que todos somos hijos de Adán. El otro ejemplo está en Marcos capítulo 10, versos 33 al 45. Dice, verso 33, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces Jacobo le tuvo compasión a Jesús, dijo, ¿cómo te van a hacer eso? No. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron, Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Y les preguntó, ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Después de todo lo que Jesús dijo, me van a entregar a los gentiles, me van a golpear, me van a escupir, me van a bofetear, se van a burlar de mí. Ahora, yo entiendo, quizá no fue en el mismo momento que lo dijeron, pero suena tan extraño a nuestros oídos. Pero Jesús aprovechó el momento para enseñarles a eso. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Pasamos al verso 42.
Pero Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo la enseñanza que Jesús le dejó, no solo a los discípulos, a todos nosotros. Pasaron 2000 años y sus palabras tienen tanta vigencia, tienen tanta actualidad. Siguen sonando como que Jesús nos está hablando continuamente. Tiene una fuerza esa palabra, una fuerza, que nos damos cuenta que es como Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y es palabra que se mete en el corazón, que nos toca, nos habla, nos enseña continuamente. Hasta aquí lo que vimos fue primero Pedro en su carta da una enseñanza muy clara para caminar por el camino de la sencillez, la humildad y la dependencia de Dios. En la carta a los Filipenses se nos muestra el camino que tomó Jesús al humillarse hasta lo sumo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. Y en el Evangelio de Marcos Jesús enseña con mucha claridad a sus discípulos el camino de la humildad, la sencillez y la dependencia. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses nos muestra el camino que tenemos que tomar todos los días para que esto pueda ser una realidad en nosotros. Hasta acá vemos lo que dijo Pedro, lo que dijo Pablo en la carta a los Filipenses, esa escalera descendente, y también vemos las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Marcos. Pero ahora aquí, en el camino que nos enseña el apóstol Pablo en la carta a Colosenses, es el camino que tenemos que tomar todos los días nosotros. El apóstol Pablo en la carta a los hermanos de Colosa les enseña un camino para vivir cada día en sencillez, humildad y dependencia continua. Observemos cómo coloca en este pasaje que vamos a leer, cómo coloca en el lugar donde todos podemos mantener ese estilo de vida. Nos enseña cómo mantener ese estilo de vida. Fíjense cómo a todos, ahora al leer el pasaje, cómo a todos nos pone en segundo lugar. Colosenses capítulo 3. El apóstol acá nos da una enseñanza para cada día y nos ubica para que mantengamos ese estilo de vida. Comenzamos capítulo 3, versículo 18. Habla a las casadas. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pone a la mujer bajo cobertura de su marido. Y dice que es el lugar que más le conviene según el Señor. Pone a la mujer bajo la cobertura de su marido. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pone al marido debajo lo pone del mandamiento. Amar y no ser ásperos. Lo que debe hacer el marido
y lo que no debe hacer el marido. Al ser dos mandamientos tan directos, tan precisos, si el marido no los cumple, se las tiene que ver con Dios. Son mandatos muy claros de parte de Dios. Lo escribió Pablo, pero esto es palabra de Dios. Es Dios quien le va a llamar a rendir cuenta. Si la amó y si no fue áspero. Los dos problemas más comunes que hay en un hombre para con su esposa. Amar y no ser áspero. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Pone a los hijos debajo de la palabra de sus padres. A la mujer casada bajo la cobertura de su marido. Al hombre, al marido, al hombre casado, bajo el mandamiento de amar y no ser áspero, sino tendrá que rendir cuentas delante de Dios. A los hijos los pone debajo de la palabra de los padres. Es el mejor lugar para aprender sencillez, humildad y dependencia. ¿Por qué es el mejor lugar? Porque es el quiebre del yo. Ahí aprendemos lo que es obediencia. Ahí aprendemos a sujetar la rebelión que está adentro, al indio que tenemos adentro, que todos llevamos adentro. Es el quiebre del yo. Pone a los hijos bajo la palabra de sus padres. Verso 21. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pone a los padres debajo del dominio propio. No exasperéis a vuestros hijos. ¿Cuántos saben que la paternidad forma paciencia? Si quieren aprender a tener paciencia, tenga hijos. Pone a los padres debajo del dominio propio, a gobernar sus sentimientos, a gobernar su propia vida. Versículo 22. Esclavos, obedecen todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pone a los hombres y mujeres debajo de la conciencia. La conciencia no te deja solo en ningún momento, siempre está con vos tu conciencia. Y acá dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, tu conciencia te va a decir si estás haciendo lo correcto o no estás haciendo lo correcto. Por eso pone a todos debajo de la conciencia. La conciencia no te deja solo en ningún momento. Es tu compañera y amiga que con su aguijón te salva de muchas acciones y pensamientos torcidos. Siempre la tienes acompañándote. Por eso nos pone a todos debajo de la conciencia. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Nos pone a todos debajo del deseo del corazón de agradar al Señor. Nuestro corazón desea eso. Todos, si tuviéramos una reunión pública ahora, todos juntos,
y preguntara cuántos desean agradar al Señor, todos levantarían la mano. Porque todos queremos agradar al Señor. Y nos pone debajo de ese deseo del corazón de agradar al Señor. Nuestro corazón desea ardientemente ser grato ante Él. Aquí nos muestra el sencillo camino, hacer todo de corazón como para el Señor. Entonces nuestro diario vivir se transforma en un culto de adoración. Si todo lo hacemos de corazón, todo de corazón, todas las cosas de corazón, agradando al Señor, nuestra vida se transforma en un culto continuo de adoración al Señor. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de persona. Pone a todos por igual bajo el tribunal de Cristo. Todos por igual bajo el tribunal de Cristo. Cada uno recibirá lo que le corresponda. No hay acepción de persona. Todos estamos en igualdad de condiciones delante de Él. Y todos tenemos que rendir cuenta algún día delante del trono del Señor. Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Pone a todos debajo del juez justo. Dios mira y toma nota. Si actuamos con justicia, lo esquivamos. Es tan interesante este pasaje como a todos nos va ubicando debajo de todo. Todos estamos debajo. Todos. Y esto nos lleva a una vida de humildad, a una vida de dependencia de Dios continuamente. La mujer, el marido, los hijos, todos unos y otros, los amos, los jefes, los patrones, los obreros, los empleados, todos tenemos que rendir cuenta. Todos estamos en un lugar que nos permite vivir de la manera como Dios le agrada, con sencillez, con humildad y dependiendo continuamente del Señor. La vida cristiana es sencilla, no es difícil. La vida cristiana es sencilla, no es difícil. Todos la podemos vivir. El camino que el Señor trazó es justamente este, de sencillez, humildad y dependencia. Jesús es nuestro modelo a imitar. Él es el camino. Dios nos llamó a buscar el segundo lugar. Busca siempre el segundo lugar. Amén. Solamente quería decirle a algunos o unos cuantos que se han bautizado durante la pandemia y otros que han llegado a nuestra comunidad, que Ángel Negro, que recién nos ministró, es quien nos da cobertura a todos los que estamos aquí. Está Dani Baker, está Daniel Pérez, estamos todos los de San Miguel, Formosa, todos los que componemos, todos los que veo en la pantalla. Ninguno de nosotros somos en sí una comunidad individualista, sino que estamos insertados en lo que llamamos zona norte. Hay una serie de comunidades y Ángel nos preside, pero
personalmente conozco a Ángel desde hace 50 años y la verdad que es mi pastor, también mi amigo, y ha estado con nosotros en momentos muy difíciles y doy gracias a Dios por su vida, pero quiero que todos sepan que a veces hablamos de Ángel, yo hago mención a esto, que nos da cobertura y todo lo demás, y no sé si algunos lo tenían visualizado, así que hoy lo pudimos escuchar y estamos agradecidos. No sé si está Elisa al lado tuyo, Ángel. Gracias por tantos años de soportar. Ahora pues, no se escuchaba ahora. ¿Qué decías? Perdón. Que el Señor los bendiga. Ah, gracias. Gracias por soportar todos estos años a ese hombre. ¿Sí? ¿Es muy malo? No, al contrario. Tuviste suerte. Bueno, era lo único que quería decir, Diego, que todos supieran quién es Ángel para nosotros, la importancia que tenemos cuando hay problemas que no sabemos cómo resolverlos, cómo seguir, aun cuando hay dudas entre nosotros, cuando no estamos de acuerdo. Ángel es quien nos ayuda, quien nos bendice. Y la verdad que creo que ya lo dije otras veces, pero lo vuelvo a decir, que cuando estamos en dificultades muy serias, como nos ha tocado vivir en algunas ocasiones, uno se pone muy inquieto, se pone mal internamente, pero siempre me ha traído paz saber que al final íbamos a tener a Ángel que nos iba a ayudar con esa situación. Así que, bueno, que todos sepan, nada más quería decir esto, Diego.